Hermanos, Dios les bendiga. Un caluroso saludo de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo, localizada en la ciudad de Castleberry, Florida, y cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Esta es la hermana Iridora Torres y les invito nuevamente a unirse a mí en una reflexión sobre el tema del perdón, que es el tema que nos ocupa durante el mes de octubre. Si recuerdan, la vez anterior nos detuvimos en el texto bíblico de Génesis 43 y 45, que narra el reencuentro y acto de amor perdonador entre José y sus hermanos. Un acto de perdón que afecta y marca la vida de toda una familia. Hablaremos esta vez de la misma familia, pero esta vez hablaremos del padre Jacob y de su hermano Esaú, que veremos cómo las acciones negativas y egoístas marcan y cambian el destino de las personas. En la reflexión de hoy tendremos que retroceder un poquito en el libro de Génesis y nos referiremos específicamente al capítulo 33 de Génesis, los versículos del 1 al 11, el reencuentro entre Jacob y Esaú. Así que esta narrativa de hoy que recoge un momento bien determinante en la vida de estos hermanos, de esta familia y de estos pueblos, se encuentra en Génesis 33 específicamente. Le voy a agradecer que mantengan sus Biblias abiertas en este capítulo. Si recordamos la historia de Jacob y Esaú que se narra en Génesis, empezando en el 25, sabremos que estos dos hermanos, aunque gemelos, eran diametralmente opuestos. Desde antes de nacer ya su madre Rebeca sabía que habían de ser diferentes y ya que estaban separados desde sus entrañas, como dice la misma palabra. Ya desde antes de nacer en ellos había una diferencia y había una profecía en que de ellos saldrían dos pueblos diferentes, dos pueblos que no tendrían en común características. Esaú es el primero en nacer e inmediatamente nace Jacob. Jacob y Esaú eran diferentes y aunque Jacob era el mayor por unos minutos o por unos segundos, en realidad al momento de abrir los ojos ya Jacob tenía a Esaú agarrado por su talón, lo que indicaba lo que habría de ocurrir en el futuro. Este hombre, Jacob, nace y se cría con una madre consentidora y un padre mayor que prefería al otro hermano. Así que estos hermanos, aunque crecían en el mismo hogar, tenían dos estilos diferentes y tratos diferentes. Podríamos decir que es una familia desconectada con tremendos problemas de comunicación y relaciones deficientes entre ellos que hacen de estos dos hermanos dos seres diferentes y dos futuros diferentes para ambos. Algo así como ocurrió con José y los hermanos, como vimos la semana pasada. Ahora Jacob es preferido por Rebeca, su madre, pero Esaú es preferido por su hermano, por su padre. Al llegar a la adultez y con unos padres ancianos, Jacob vuelve a desempolvar esa actitud de usurpadora que había tenido desde que nació y por medio de engaños y apoyado por su propia madre, él, sumada a la actitud de su hermano de que no apreciaba ni valoraba lo que era la primogenitura, él engaña y se apropia de algo que no le pertenece, que es la progenitura. Tenemos que recordar que la primogenitura es el vínculo en la línea de descendencia de la cual el Mesías habría de llegar. También era la herencia del pacto que Dios hizo con Abraham y que se mantiene a través de una primogenitura. Así que en esa etapa que ocurre entre los capítulos 25 en adelante de Génesis, Jacob se adueña de algo que no le pertenece con trampas. Luego más adelante, en el capítulo 27, vuelve a hacerse cargo, a apropiarse de la bendición que le pertenecía a su hermano mayor, la bendición de su padre. Y entonces, porque esta es una acción
que no es correcta, que es errónea, que es egoísta, las diferencias entre estos dos hermanos aumentan. Rebeca vuelve a mostrar su favoritismo, ayudando a que Jacob escapara y se fuera a otro lugar donde sería protegido. La vida de estos dos hermanos van en forma paralela, ellos no se encuentran en nada, ¿verdad? Tienen planes distintos, caminos diferentes. Jacob comienza a vivir en las afueras del hogar, se radica fuera de su lugar, mientras que Esaú continúa alimentando su rencor y sus deseos de venganza, porque había prometido que iba a matar a su hermano. La acción de Jacob repercute en división dentro de la familia, en huida al destierro, causando sufrimiento innecesario a la familia y una rencilla entre dos hermanos que duró por unos 20 años. Sin embargo, la escena de hoy, en el capítulo que nos compete hoy, en el capítulo 33, presenciaremos cómo entre estos dos hermanos se da una historia hermosa de perdón, de reconciliación, en el cual el ofendido, que es Esaú, muestra gran honestidad e integridad y muestra un amor filial excepcional. Vayamos al texto que se encuentra en Génesis 33 y nos referiremos brevemente, para poder redimir el tiempo, a algunos de los versículos. Así que mantengan sus Biblias abiertas para referirnos a estos versículos. En el capítulo 32, Jacob está regresando a su tierra y tiene temor porque sabe que Esaú no está contento con él. Esaú está ofendido. Por eso él desarrolla un plan de acción de cómo protegerse y cómo regresar a tu tierra de una manera que fuera saludable para él y para su familia. Pero más aún, en ese proceso, Jacob busca la dirección de Dios. Eso nos recuerda lo que aparece en el capítulo 31 cuando él recibe la bendición de Jehová, la bendición de Dios. Entonces, cuando llega este momento en el cual se tiene que enfrentar a su enemigo, Jacob recurre nuevamente a esa bendición, la recuerda y se busca la comunicación con Dios nuevamente, y entonces comienza en el Peniel una lucha con el ángel de Jehová. Y en esa lucha, Jacob insiste en recibir la bendición de Dios. Esa bendición lleva a Jacob a enfrentarse cara a cara con el Padre. Y llega un momento en que Jacob entiende que él ha estado luchando con Jehová y dice que recibir la bendición de Jehová es ver el rostro de Dios. En el capítulo 33, que es el que hoy nos ocupa, comienza con Jacob viendo cómo su hermano viene, a lo lejos lo ve, y se narra cómo mientras él se acerca, Jacob comienza a hacer unos preparativos para garantizar la seguridad de su familia. Así que los pone a todos por orden de jerarquía y pone en lugar de privilegio, en lugar de más seguridad, a Raquel y a José, que es su hijo favorito y su esposa amada. En el segundo movimiento, entonces, de este encuentro, aparece en el versículo 1, Jacob comienza unos eventos de humillación, de respeto, de sometimiento, mientras se va acercando a su hermano, y por eso se inclina 7 veces, como un acto de humillación, como un acto de reconciliación, como un acto de pedir perdón. Pero Jacob tenía miedo a lo que Esaú podría hacer. Sin embargo, lo que ocurre inmediatamente debe haber tomado por sorpresa a Jacob. Esaú, quien había sido ofendido, quien había sido despojado de la bendición y la progenitura, ahora corre, abraza a Jacob, lo besa, llora con él y se restituye una relación perdida. Jacob esperaba violencia, esperaba venganza, esperaba recriminación. Él esperaba que Esaú fuera violento. Sin embargo, lo que vemos es que solo recibe abrazos de amor de hermano perdonador.
Jacob deseaba restituir la deuda a su hermano, por eso desea ganar su afecto y su gracia enviándole regalos, como dice el versículo 8. Mas Esaú no lo acepta ya que considera que Dios lo ha bendecido a él. Él tiene más que suficiente. Sin embargo, Jacob insiste y expresa una frase increíble. Ver el rostro de su hermano es como ver el rostro de Dios. Esta frase mueve a Esaú a aceptar los regalos que le ofrece Jacob. Y eso aparece en el versículo 10 de Génesis 33. Vayamos ahora a unos detalles acerca de este encuentro de hermanos, encuentro de perdón y de reconciliación. Jacob viene de buscar el rostro de Dios, de luchar con el ángel de Jehová. Este encuentro le prepara para encontrarse con su hermano. La realidad es que cuando tenemos que enfrentar situaciones de crisis o traumáticas, es necesario buscar el rostro de Dios. Es necesario recurrir a la presencia de Dios para que Él nos dé la protección, pero nos dé la guianza necesaria para allanar el camino, para aliviar el camino del momento que se haya de ocurrir. Jacob muestra un corazón sincero y honesto, pero Esaú también. Pero Jacob viene a Dios con un corazón contrito y humillado, deseando, esperando el perdón de su hermano y espera que la voluntad de Dios se revele y perfeccione en la actitud de su hermano. Jacob necesitaba ser sanado íntegramente para poder pedir perdón genuino. Necesitaba recuperar la paz perdida. Necesitaba recuperar el gozo y la alegría rota por las acciones egoístas que él tomó. Jacob necesitaba que el rostro de Dios le devolviera la felicidad que no había podido disfrutar por 20 años al haberse roto la relación con su hermano. La tensión emocional que inunda a Jacob culmina en el verso 3. A Jacob, cuando se le describe inclinándose 7 veces como reconocimiento de honor a su hermano. El clímax de esta narrativa ocurre en el versículo 4 cuando Esaú corre donde Jacob, lo abraza, lo besa. Esaú era el fundador de los edomitas y los edomitas eran gente hostil, gente guerrera, que no fueron incluidos en el plan de Dios para llevar salvación al mundo, no eran del linaje escogido de Dios. Y se esperaba que Esaú fuera igualmente un hombre violento. Sin embargo, cuando vemos aquí a Esaú, es todo lo contrario. Es un hombre que ha sanado, es un hombre que se ha recuperado, es un hombre que muestra integridad moral, tiene la capacidad de poner sobre el rencor y las rencillas el amor filial. Evidentemente, Jacob no había visto a Esaú por muchos años, ya que Esaú indaga y pregunta acerca de la familia de Jacob. Muestra nuevamente un espíritu de ternura, de amor, de consideración hacia su hermano. Jacob entonces da un paso al frente, ofrece regalos de paz en el versículo 8. Y esta escena parece un vals entre dos hermanos, uno bailando uno al otro, pero que concluye cuando Esaú acepta los regalos de Jacob y se produce un ambiente de felicidad para Jacob. Jacob muestra una gran sinceridad de corazón cuando expresa su deseo de hallar favor delante de los ojos de su hermano. Ya había hallado favor delante de los ojos de Dios. Ahora quiere hallar favor frente al rostro de su hermano. Notemos que Esaú es más próspero que Jacob, lo que indica que la gracia, el favor y el trato de Dios con él, aunque fue diferente, también produjo bendición para la vida de Esaú. Esaú no recibió la primogenitura, no recibió la bendición de su padre, en el sentido que la tuvo Jacob, pero aún así Dios lo bendijo. El alivio que Jacob recibe a través de la calurosa bienvenida de su hermano se transfiere y se expresa en una frase increíblemente hermosa en el versículo 10. Estas palabras son admirables.
Le parece ver el rostro de Dios en la cara de su hermano. Vio perdón en el rostro de Saúl, en su sonrisa, Qué imagen tan grandiosa, que podamos ver el rostro de Dios en alguien al cual hemos ofendido y esa persona nos paga con perdón. Estas palabras recapturan el momento de Jacob en Génesis 32, cuando allí en el Peniel él ve el rostro de Dios que le transfiere el perdón, que pone nuestras penas, nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar. En este momento, ese encuentro cara a cara con Esaú es eco del encuentro cara a cara que tuvo con Dios en Peniel. Es el encuentro del perdón. Jacobo ve en Esaú el rostro del Dios que perdona, del Dios que ama y del Dios que restituye relaciones rotas. Es el Dios que echa nuestras iniquidades a un lado y nos ama y nos perdona y nos abraza. Los encuentros cara a cara con una persona pueden ser o atemorizantes o sanadores. Todo depende de la actitud y del carácter de ambos lados, ¿verdad? El rostro es esa parte de nuestro cuerpo que proyecta nuestras pasiones, nuestros temores, nuestros miedos, nuestro rencor, nuestro amor y también nuestro perdón. Son emociones que no se pueden esconder, que no se pueden opacar, porque delatan lo que hay en nuestro corazón. Cuando Esaú sonríe, Jacob sabe que todo va a estar bien. Sabe que que Esaú lo ha perdonado. Sabe que la relación de paz que él deseaba se ha encontrado. No van a estar físicamente juntos, porque así lo denota el texto, pero hay reconciliación. Y ahora estos dos clanes, estos dos pueblos, estas dos familias, estos dos hermanos pueden vivir en paz. Han recuperado la paz perdida. El perdón no es determinado por quiénes somos, sino cómo somos, cómo reaccionamos y cómo actuamos cuando nos enfrentamos cara a cara con aquel que nos ha ofendido. El rostro de Esaú demuestra sanidad, y Jacob recibe esa sanidad en el perdón. Me parece que estos gemelos, este perdón se había gestado hacía tiempo y solo se necesitaba la salud integral, emocional, espiritual y mental para que se consumara el perdón. Tal como ocurre con las relaciones humanas, las actitudes y nuestras posturas son necesarias para que el perdón genuino se lleve a cabo. El perdón es una actitud volitiva, parte de la voluntad del corazón, que decide y desea actuar a favor de aquel que nos ha ofendido o a quien hemos ofendido, La reconciliación de Esaú y Jacob está llena de enseñanzas. Esaú, el hermano que había perdido todo, prestigio, primogenitura y bendición, supo genuinamente perdonar y recibió una bendición grande. Esaú nos muestra cómo el perdón libera de amargura y resentimientos. Nos muestra también cómo el perdón trae paz al ser que se siente lleno de rencores o de pecado o de culpa. Guardar resentimientos provoca el desarrollo de raíces de amargura, que detiene nuestra felicidad y más aún nuestro crecimiento espiritual. El que perdona descansa, tiene satisfacción profunda y disfruta lo que tiene en su vida. Muchas veces dejamos como herencia en nuestras familias una herencia con baúles llenos de rencores, de rencillas, de calumnias, de engaños, que solamente producen una generación con heridas y con sufrimiento innecesario. Jacob lo expresa bien cuando dice: ver el rostro de Dios es ver el rostro de su hermano que perdona. Hoy Jesús nos invita que como Jacob y Esaú, busquemos el rostro de Dios, busquemos el espíritu perdonador con nuestros hermanos, con nuestra familia, con aquellos a quien hemos ofendido. Hoy Dios nos invoca a buscar la paz
entre las familias y entre los pueblos. No podemos adorar a Dios cuando en nuestro corazón hay rencillas y hay enojos. Dios les bendiga. Amén.